Mirada Esencial, un programa de Radio Construyendo Relaciones Barcelona dedicado al desarrollo de la sabiduría, entrevistas, arte, herramientas y mucho más. Un programa de Essential Institute dirigido por Chris Bolívar y presentado por Lorelis Cova. Namaste, bienvenido, bienvenida al programa La Mirada Esencial de Radio Construyendo Relaciones Barcelona, desde donde te habla Lorelis Cova. Nuestro tema de hoy, filosofía y coaching, con Alberto Beuchot, Chris Bolívar y Ricard Rojan. Conscientemente, un espacio con entrevistas a especialistas en sus ámbitos que abrirán reflexiones que te ayuden al desarrollo de la sabiduría. La sabiduría es ese espacio interior donde se integra intuición y razón. Es un lugar de partida y de llegada, un camino hacia. Chris Bolívar. En el coaching, ese proceso de acompañar al cliente en su camino hacia el desarrollo del potencial y la sabiduría, suele tomarse en cuenta la importancia de tener conocimientos de psicología, pero no tanto de filosofía, aunque podríamos decir que el primer coach fue Sócrates, filósofo que abrió la filosofía al desarrollo del ser. Hoy en La Mirada Esencial hablaremos de filosofía y coaching. Bienvenido Alberto Beuchot desde México, bienvenida Chris. ¿Cómo estáis? Namaste, Lorelis. Namaste. ¿Desde dónde nos hablas, Alberto? Del estado de Guanajuato, la ciudad de Irapuato, en el centro de México. ¿Y qué horas son por allí? Súper pronto, son 6:02 de la mañana. Muy temprano. Muchas gracias por estar con nosotros y seguro que los oyentes agradecerán este esfuerzo. Un placer y un privilegio. Gracias. Alberto Beuchot. Desde Irapuato, México, Alberto es coach por la International Coach Federation, autor de los libros La razón intuitiva y Dominios de congruencia, director del Centro de Coaching Empresarial CENCOEM y pintor. Chris Bolívar, psicóloga, filósofa, master coach y consultora máster en desarrollo organizacional, con 30 años de experiencia acompañando procesos de transformación, autora de La Esencialidad y del Coaching Esencial, fundadora y directora del Essential Institute, poeta y pintora. Alberto y Chris, namaste. Namaste. La importancia que tiene la filosofía en el coaching, un tema crucial y como muy bien describes en la apertura, Chris, a veces se priva más a la psicología que a la filosofía. ¿Quién empieza? ¿Qué os parece, Alberto? ¿Cuál es la importancia de la filosofía en el coaching? Sí, con mucho gusto. Bueno, nuevamente, buenos días. Yo he sostenido siempre que para hacer lo que el ser humano hace, es necesario tener una mirada sobre dos factores fundamentales. Primeramente, es importante y fundamental tener una antropología muy definida. Y en segundo lugar, tener una cosmología muy definida. Es decir, un concepto del ser humano como tal, que es de dónde viene, qué vino a hacer aquí y hacia dónde se dirige. Y por otro lado, en la cosmología, cuál es su inserción dentro del gran concierto universal. Para hacerse cargo de la primera, más que la psicología, yo valido mucho la filosofía. Y la filosofía entendida en sus orígenes primordiales, más que nada como un amor a la sabiduría. La filosofía cuando surge, no surge como se entiende hoy en las universidades, la práctica moderna, como un ejercicio más bien diletante, racional, exclusivamente en un debate entre ideas que cada vez tiene un lenguaje mucho más inentendible. Surge como una práctica espiritual fundamentalmente, como parte de una paideia, pues, para encontrar una verdad, esta famosa aletheia, ¿no? O el rememorar del que hablaba Platón, el desolvidar, ¿no? Pues leteos es olvidar y a la partícula privativa. Entonces, si no se tiene una filosofía
difícilmente se puede tener una práctica de coaching porque no podemos comprender a quién tenemos enfrente, quién es ese ser humano, y en realidad los dilemas que enfrenta no son sino manifestaciones de un gran dilema básico. Yo podría decir eso para comenzar. Uh-huh. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? En el coaching, que es una intervención, una disciplina, una técnica, un arte en realidad, ¿no? De acompañar el camino del desarrollo del potencial del otro. En coaching esencial, por ejemplo, nuestro foco está en acompañar un camino hacia la sabiduría. De hecho, en este programa, ¿no? La mirada esencial, lo que buscamos todo el rato es ir hacia allí, ¿no? A cómo generar más sabiduría en esta idea, ¿no? De este espacio de profundidad donde podamos estar en ese camino espiritual, entendiendo espiritualidad como la completitud del ser. Sócrates, que fue el primero, ¿no? Que empezó este camino, ¿no? A poner la mirada en el ser y en la responsabilidad que cada uno tiene de hacer este propio viaje, porque antes de Sócrates, de alguna forma, ¿no? Se estaba más en el mundo de los dioses, la mirada estaba puesta sobre todo en los cielos, ¿no? En cambio, a partir de Sócrates, la mirada está colocada en la responsabilidad de crearse un ethos, de crearse un ser. Y en el caso del coaching, cómo acompañamos este viaje, ¿no? Hacia el recrear esta propia obra de arte que uno es y que puede ser. Por lo tanto, estoy de acuerdo en que para un coach el saber, el conocer, el tener una idea clara y no confusa de qué es un ser humano y hacia dónde va un ser humano y qué realmente lleva a la plenitud de un ser humano, es fundamental para hacer un buen trabajo de coaching, en lugar de, como a veces pasa, ¿no? Enredarle más, engordar su ego, ir al síntoma, poner parches por aquí y por allá para que el cliente esté contento y la empresa también, cuando en realidad lo que hacemos es perpetuar el lío humano en el que estamos metidos. Yo un poco ligando y recogiendo de lo que habéis expuesto ahora, me quedo con ese amor a la sabiduría, ¿no? Que quizás plantea preguntas importantes porque, claro, habrá gente que pueda decir, ¿y para qué tengo que ser sabio, no? ¿Para qué tengo que ser filósofo? ¿Y qué es la sabiduría? ¿Y qué es la sabiduría, no? Y ese bajar, me gusta mucho esa expresión de bajar, ¿no? Que la bajada que hizo Sócrates de poner la mirada aquí y no en los cielos. De aquí, ¿cómo seguimos, Alberto, en lo filosófico y en toda tu ponencia? ¿Cómo continuamos? Claro, a mí me gustaría retomar algo de lo que decía Cris acerca de los presocráticos. Yo he estudiado mucho a los presocráticos, me gustan fundamentalmente un par de ellos, Parménides y Heráclito. Con respecto a ellos dos, que también empiezan a hablar sobre el ser, solemos manejarlos como unos opuestos. Heráclito como este filósofo oscuro sobre el devenir, sobre la inmanencia fundamentalmente. Él es un filósofo de la inmanencia que tiende a ver una especie de movimiento permanente en todo lo manifestado. Y Parménides centra su atención mucho más en lo trascendente, pues, digamos, en esto que permea a toda la manifestación y que de alguna manera le otorga una unidad. Yo considero que el ser humano es un ser incompleto. Mi formación es una formación judeo-católica y tampoco trago mucho la idea ya del pecado original, pero sí esta idea de una atracción de un ser humano etéreo fundamental en su creación hacia un mundo material, de una dualidad aparente, es decir, esta capacidad de racionalización del ser humano que lo lleva a catalogar las cosas en dualidades, bueno, malo, chico, grande, bajo, alto, etcétera, y que lo obliga a tomar posturas. Y yo creo que esa es una característica fundamental del ser humano, que no por ello es negativa, sino que es necesario afrontar eso, porque de ahí surgen nuestros dilemas, y es importante marchar hacia una unidad, o lo que en la filosofía judio-cristiana se llama una teosis, o finalmente unión con la divinidad, que es romper esta dualidad de la que habla Nisargadatta, ¿no? También. En este sentido, me voy por la práctica de coaching, no tanto como un camino espiritual por sí mismo. Yo considero que hay caminos espirituales muy ancestrales,
que son perfectamente válidos, pero sí el coaching como un inicio para que el ser humano adquiera conciencia de cuál es su condición de ser humano y posteriormente pueda emprender un camino espiritual por sí mismo. Yo suelo poner el énfasis en que el coaching no es un camino espiritual per se, como es el cristianismo, el budismo, el taoísmo, pero sí es un link, digamos, es una especie de interfase entre una práctica filosófica mundana, mucho más racional, y una práctica espiritual como tal. Pongo esto sobre la mesa para después abundar más en la constitución del ser humano, pero hago un alto aquí. Siguiendo al hilo, ¿no?, de lo que comentas, Alberto, tan interesante, efectivamente, ¿no?, yo creo que algo fundamental es esta dualidad que para mí se trasciende en la espiritualidad, ¿no?, en esta unidad. Por lo tanto, para mí sí el coaching, debería estar en el terreno de lo espiritual, precisamente para facilitar este paso a la sabiduría y a la no dualidad. Y creo que aquí el coach tiene, diría que casi la obligación, ¿no?, de al menos tenerlo en el horizonte. Tenemos otros ejemplos, ¿no?, de filósofos como Hegel, ¿no?, tesis, antítesis y síntesis estaría en esta idea, o como la ley del 3, ¿no?, del eneagrama sufí, que vuelve a esta idea fundamental, ¿no?, de las polaridades y cómo hacer un cambio de conciencia para poder salir de la dualidad. O Jung, ¿no?, Psicología de los Yoes, Voice Dialogue, que también, ¿no?, tiene esta idea otra vez de abrazar la sombra. O, por ejemplo, el budismo, ¿no?, cuando obviamente habla de la confusión fundamental egoica que hace que estemos en esta categoría dual, ¿no? Es decir, lo miremos por donde lo miremos, el problema fundamental básico desde nuestra mirada humana, sobre todo egoica, ¿no?, y desde la confusión mental, material, es esta disociación entre mente, cuerpo, cielo, tierra, yin, yang, llamémoslo como queramos. Y creo que una de las aportaciones de un buen coaching de profundidad tendría que ir en la dirección de, como decíamos, facilitar esta armonía, volver a la unidad, la nostalgia que todos sentimos, ¿no?, por la completitud, por la unidad, que tiene que ver con esta unidad del ser que pasa por salir de la dualidad. Sí, Alberto, mencionabas que particularmente ahora el coaching no está en esa línea de como una disciplina espiritual, ¿no?, que tiene que ayudarlo. No toda, porque el coaching esencial sí está ahí. Está en esa búsqueda que quizás, como tú bien dices, Cris, tendría que hacerlo ya, ¿no? Tendríamos ya que verlo. Y estoy de acuerdo porque parte de lo que buscamos con el coaching es lo mismo prácticamente que buscamos con las líneas espirituales. Esa trascendencia del ego, ese hacerlo amigo y convertirlo. Claro, la diferencia igual, ¿no?, a ver si estás de acuerdo, Alberto, es que en la espiritualidad hay, en las líneas, ¿no?, en las filosofías más espirituales, ¿no?, o en las líneas de trabajo espiritual, hay una búsqueda directa de la trascendencia per se. Mientras que obviamente en el coaching está, ¿no?, de la mano de la psicología, está de la mano de, bueno, para vivir en esta vida aquí hoy, ¿no? Pero al final no podemos vivir una vida aquí hoy si no hay esta no dualidad, viajar hacia esta sabiduría, ¿no? Filosóficamente hablando. Claro, yo suelo considerar al coaching como el cruce del umbral, ¿no? Y en ese sentido suelo ver al coach ya un poco quedando más atrás. Para mí sería un tanto pretencioso seguir o considerar al coach como una especie de maestro espiritual. Sería algo que, bueno, yo en lo personal pues no me veo, por supuesto, ¿no? Pero es importante retomar esto que mencionas del tercero en discordia, digamos, esta idea del logos fundamental, ¿no?, del que habla la filosofía. Yo retomo en este caso a Plotino. Es un filósofo bastante posterior, pero que norma de alguna manera esta primera filosofía de los padres del desierto en el cristianismo, que hacen que el ser humano esté constituido por tres partes fundamentales. El cuerpo, lo que consideraban el soma, la parte más material, más burda, más animal, por supuesto, ¿no? Por otro lado estaba el espíritu, que era la parte directamente proveniente de la divinidad per se, digamos, esta divinidad interna, ¿sí?, esta chispa de vida. Y por otro lado la interfase, que era fundamentalmente la psique.
y la psique dividida en dos grandes componentes fundamentales. Una al servicio del soma, del cuerpo, que es fundamentalmente la razón. Esta razón que ha sido últimamente el dominio de la filosofía como tal y que no lo era en un principio. Y por otro lado, el dominio de la intuición, que es esta facultad cognitiva de acercamiento a lo trascendente que no pasa por el filtro de la razón y tiene este conocimiento de la espiritualidad de golpe y porrazo, ¡pum!, rápidamente, ¿no? De ahí que se hayan derivado dos grandes corrientes, no los llamaría yo corrientes filosóficas, pero es una especie de metodologías para aproximarse a la realidad, que es la hermenéutica y la fenomenología. Fundamentalmente la hermenéutica basada en una razón, que implica una especie de ascensión del cuerpo hacia la divinidad. Es decir, a través de la razón interpretamos desde el ser con minúscula que somos, o tratamos de interpretar ese ser con mayúscula, y puede haber un sinnúmero de interpretaciones, todas ellas válidas. Pero es una proyección de nosotros hacia ese ser. Y por otro lado, la fenomenología, que es el ser con mayúscula actuando a través de nosotros, a través de un vaciamiento, de una kenosis del ego, para manifestarse a través de nosotros y poder descender hacia este plano. Y en este sentido, este descendimiento fenomenológico que nosotros aceptamos, o esta ascensión hermenéutica que nosotros propugnamos, ahí situaría yo al coaching, o esa es mi propuesta, en todavía una especie de esta danza fenomenológica hermenéutica que no acaba de ser una pauta definida y que lo convierte en un arte, como bien decía, ¿no? Sí, para nosotros, bueno, muchas veces lo hemos hablado, Alberto, ¿no? Y de hecho, conozco a fondo tu libro, ¿no? Por el tener que, ¿no? La invitación que hiciste, ¿no? A que lo prologase, el de la razón intuitiva. Y coincidimos, ¿no? En esta mirada respecto a nuestro modelo, por ejemplo, de sabiduría, ¿no? Donde hay estas dos vías de conocimiento que al final, cuando están armonizadas e integradas, facilitarían esta sabiduría, ¿no? Y creo que el coach efectivamente ha de poder trabajar con las dos, ha de poder estar en contacto con la intuición para poder leer bien, ¿no? O conectar, ¿no? Con el fenómeno, con lo que el relato significativo que le llamamos nosotros, ¿no? Que nos trae el coachee, el cliente, para facilitar esta lectura sin colocarle nada a esa lectura, ¿no? Sin, en un sentido, ¿no? Exegético y no eisegético, ¿no? En un sentido de extraer el contenido y no de colocarlo, no de identificarse con él, para poder aterrizarlo a algo que al cliente le sirva, ¿no? Claro, ahora estamos hablando de coaching, pero yo estaba pensando en este momento, ¿no? Las personas que nos están escuchando, que no son coaches, etcétera, ¿de qué les está sirviendo todo esto, no? Yo creo que al final es lo mismo, porque yo, en mi realidad, ¿cómo me conecto con ella? ¿Cómo puedo dejar que la experiencia me traspase? ¿Cómo puedo dejarme tocar por ella para luego hacer una lectura mucho más sabia de esto que me está sucediendo, para poderlo vivir y leer con más sabiduría, con más unidad, ¿no? De más integración de yo, el otro y el mundo? Es fundamental. Luego que el coach acompañe o el coaching pueda acompañar este viaje, ¿no? Hacia esta sabiduría está bien, pero cada uno de nosotros también puede hacer este viaje, ¿no? Poner el foco en facilitar, no por nada, sino porque nuestra vida va a ser más plena y más feliz, básicamente. Pues ya estamos en tiempo al final de este espacio, de este primer espacio. Muchísimas gracias, Alberto, y muchísimas gracias, Cris. Gracias, Lourdes. Hasta prontito, que nos vemos en los siguientes espacios. Muy bien, gracias. Namaste. Momentos de sabiduría con Ricard Rodjan, que a través de la psicología y la filosofía budista abrirá espacios de sabiduría trascendental. El silencio es a veces la mejor respuesta. Dalai Lama. Namaste, Ricard. Namaste, Lorelis. Estamos en tu espacio y eres maestro acharya, profesor de filosofía y psicología budista, de meditación y yoga también, y fuiste durante 13 años monje budista, discípulo de su santidad el Dalai Lama y autor de libros como El libro práctico del yoga, Aprender a estimar, Minuts de meditació,
Y me estaba pensando, ya sabemos que el cerebro a veces va más rápido, que un día nos podrías también hablar de tus libros, ¿no? Para que los oyentes que puedan ayudarse con alguno de ellos nos los traigas. Pero hoy estamos hablando de este coaching, ¿vale? Con los invitados, como ya has oído, Alberto y Chris, de la filosofía y el coaching. Desde el budismo hay muchas frases, muchas metodologías, muchas maneras de verlo. Hoy, ¿cómo nos acercamos a ese budismo y la mirada coaching filosofía? ¿Cómo lo podríamos relacionar? Porque aparentemente está separado o lejano, pero finalmente, como habíamos hablado un poco, también está toda la espiritualidad y toda la búsqueda espiritual está muy relacionada. Sí, curiosamente Beucho te ha dado, digamos, una línea de conversación en este sentido, porque hablaba de que un coach tiene que ser, digamos, la puerta o el enlace a que el individuo, la persona, incluso él mismo, el coach en sí mismo y la técnica que está aprendiendo y aplicando, sea esa puerta de entrada a una espiritualidad más profunda, a un reencuentro con el ser, que de hecho es el coaching esencial que se hace en Essential Institute. Pero normalmente el coach tiene, digamos, una visión de aspirina, a veces de darle lo mejor al cliente para que el cliente pueda salir de sus baches momentáneos que todos tienen, ¿no? O todos tenemos en este sentido. La espiritualidad llamada como religión tampoco es una espiritualidad profunda, porque a veces la religión está sometida a muchos, digamos, protocolos a veces como una empresa, ¿no? Hay que subir escalones para tener, digamos, cierta representación en lo que sería la religión. Como los protocolos mundanos, digamos. Sí, protocolos mundanos, de ahora es esto, después es lo otro, si estudias más y practicas más serás lo demás. La espiritualidad la llevamos siempre con nosotros. La espiritualidad hay que reencontrarla, hay que vivirla plenamente, hay que hacerla que sea nuestro día a día, pero que estemos, digamos, en armonía un poquito con lo que es la vida en el exterior y también la vida interior. Estas dos formas de vida, pues es lo que el Dalai Lama en una frase muy, muy bonita nos dice. Dice, el budismo no es un dogma, o sea, no hay que mirarlo como un dogma ni una religión, sino un arte de vivir, el arte de vivir la vida con armonía, el arte de vivir la vida siendo respetuoso, generando esas emociones buenas como el amor, la compasión, desde la sabiduría para poderlas aplicar con un altruismo válido que no daña a nadie, ¿no? Y entonces es liberarse de forma gradual de muchos conceptos y muchas ideas que tenemos sobre nosotros mismos y sobre los demás que nos encierran mucho en una estructura mental en la que no disfrutamos de la vida espiritual y no la aplicamos en todo lo que hacemos, aunque sean cosas mundanas, porque las cosas mundanas desde una visión profunda del ser, de uno mismo y de los demás, como siendo totalmente iguales y teniendo las mismas capacidades y posibilidades, el mismo potencial de la naturaleza esencial que podemos desarrollar, pues con esta visión mucho más profunda, la vida deja de ser mundana y se convierte en una vida espiritual. Entonces, la filosofía nos tiene que llevar hacia ello. La filosofía y el coach nos tiene que impulsar hacia esa ganancia en lo profundo de nuestra expresión más plena de nosotros mismos. Y por lo tanto no debe ser, digamos, una especie de guía hacia conseguir cosas para vale, ya lo tengo, ya soy feliz, ¿no? Porque después esa cosa puede cambiar, puede verse circunstancialmente afectada por los demás, porque no vivimos solos en este universo, por suerte, evidentemente, porque si nos fijamos, toda nuestra felicidad está basada en lo que los demás hacen por nosotros. Por ejemplo, nuestra madre, si no nos hubiera cuidado desde bien pequeños, evidentemente ahora no estaríamos vivos. Por lo tanto, dependemos de la calidez, del amor, del altruismo, de la capacidad amorosa y compasiva de los demás, que todos la tenemos, evidentemente. Y por lo tanto, con esta apreciación de uno mismo y de los demás y esta forma de ecuanimidad o de igualdad entre todos, la espiritualidad deja de ser una religión y se convierte en el día a día de la vida.
Y es así como el budismo, digamos, enseña. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a interpretarlo como religión, porque generalmente, al no entrar demasiado profundo en la práctica del budismo y en su filosofía o arte de vivir profundo, nos fijamos más en lo exterior, nos fijamos más en lo ritualístico, en lo que hay templos llenos de imágenes, etcétera, etcétera, viendo los monjes con sus rituales, etcétera, etcétera. Pero todo esto no lo sabemos interpretar, y como no lo sabemos interpretar como una forma de vida plena, lo interpretamos de una forma como lo que no conocemos como religión. La relación con la filosofía, ¿no? También porque lo llamas la filosofía budista. ¿Harías algún paralelismo o lo ves bastante diferente? ¿Cómo lo interpreta la filosofía budista? Bueno, todas las filosofías, si nos fijamos, incluso las religiones, en su base, tienden a hacer que el ser humano, el individuo, la persona, sea una persona con un corazón mucho más bondadoso, ¿no? Con una mente más abierta a la reflexión, al análisis, tratando de ver con sabiduría las cosas como son en realidad. Por lo tanto, no hay ningún filósofo que haya, digamos, dado su punto de vista al respecto de la interpretación sabia de las cosas, observándolas, contemplándolas, sintiéndose parte de ello, no como una especie de investigador aparte de todo, que lamentablemente mucho de la ciencia actual tiene este aspecto de estar apartado de lo que se observa y no observarlo desde que se forma parte de ello. Por lo tanto, el filósofo, en este sentido, el psicólogo también, todas estas personas que buscan la realidad desde la observación interior profunda, entonces pues no me parece que pueda haber ninguna desarmonía o diferencia entre ellos. Y en este sentido me gustaría expresar o dar un ejemplo de una especie de anécdota. Bueno, se explica en el hinduismo, en este caso se explica para ver esta posibilidad de que filosofías diferentes tienen puntos de vista diferentes, pero que en realidad están tratando de expresar lo mismo. Se dice en el hinduismo que había un pueblo de gente que todos eran ciegos, y entonces nunca habían visto un elefante o no sabían cómo era un elefante, y les llegó a sus oídos que muy cerca pasaría una caravana con elefantes, ¿no? Y entonces en el pueblo buscaron digamos a los que ellos interpretaban como los más sabios, ¿no? Las personas que tenían más conocimiento y que tenían una capacidad de expresar ese conocimiento a los demás, aunque privados de la vista se puede llegar al conocimiento de muchas maneras, ¿no? Y estos digamos sabios del pueblo les dijeron que fueran a la caravana de elefantes para que pudieran ver cómo era un elefante y después poderlo enseñar a todos los demás qué era y cómo era un elefante, ¿no? Efectivamente, así fueron a la caravana y cada uno de ellos pues intentó entender y ver, aunque no con los ojos, cómo era un elefante. Posteriormente, pasada la caravana, volvieron nuevamente al pueblo y entonces se reunieron todos como en el pueblo, la plaza central, ¿no? Y dijeron que por favor expresaran y enseñaran cómo era el elefante. Sucedió cosa muy curiosa, que uno empezó a expresar, pues el elefante es una cosa muy larga, muy flexible, que se mueve con dos agujeritos, y entonces dijo, no, estás totalmente equivocado. Un elefante es una cosa así gruesa, con unas cosas duras que se apoyan sobre el suelo, y el otro, no, pero ¿qué estás diciendo? El elefante es una cosa muy, muy grande que se mueve constantemente, ¿no? Y otro, no, pero ¿qué decís? El elefante es una cosa voluminosa, casi inaccesible para cualquiera, ¿no? Y claro, empezaron a pelearse, que cada uno de ellos tenía la razón de lo que era el elefante. Y entonces uno que no fue citado del pueblo les dijo, parar un momento. Dice, seguramente cada uno de vosotros ha visto o ha interpretado una parte concreta del elefante, pero si unís vuestras interpretaciones seguramente tendremos la visión conjunta de lo que es realmente un elefante. Y eso a veces pasa con las filosofías. Es decir, cada filosofía o cada filósofo quizás se ha interesado mucho en un aspecto concreto y lo ha resaltado más en su filosofía. Evidentemente lo bueno es tener la visión conjunta. O sea que la filosofía nosotros la podemos hacer de esa visión plena de uno mismo y esa perfecta relación con todos los demás. Finalmente, volvemos a lo que comentabais antes, ¿no?
aquella dualidad que nos hace humanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Namaste, Ricard Rollán. Namaste, Lorelis. Hasta pronto. Hasta dentro de unos días, la próxima semana. Artísticamente, un espacio donde a través del lenguaje artístico encontrarás inspiración para el desarrollo esencial. Namaste, Cris y Alberto. Namaste. Estamos en nuestro espacio con una mirada más intuitiva, amorosa, esa mirada que intenta llegar también desde otro espacio para que conecten nuestros oyentes y nosotros mismos con lo que estamos hoy exponiendo o de lo que estamos hablando. Desde este espacio artístico, Alberto, ¿nos puedes acercar con tu trabajo, toda tu investigación, todo lo que expones, con alguna anécdota o alguna historia o alguna apreciación, con algún, ¿cómo se llama? Una disciplina, con alguna disciplina, que estaba yo aquí pensando en otra cosa? Sí, claro. Bueno, ya mencionaba Cris hace un rato que soy pintor, y de alguna manera toda práctica de algún arte tradicional, y tradicional me refiero a que forma parte de una tradición, tiene una doble mirada. Esta mirada de tomar elementos de la naturaleza que por sí mismos tienen un cierto valor, pero combinados y a través de la mano del artista le otorgan una mirada totalmente diferente. También tienen el valor de transformar al artista mismo. Es decir, cuando alguien practica un arte tradicional, llámese el que sea, es decir, que está ligado no solamente utilitariamente a producir algo que la gente consuma, sino que fundamentalmente tiene esta unión entre lo artístico y lo utilitario, pues, ¿no? Decía Pablo Picasso que el arte no se hizo para decorar paredes, ¿no? El arte se hizo fundamentalmente para explicar al artista mismo cuál es su papel en el mundo, y explicarse fundamentalmente. En mi caso particular, mi arte tiene este sello de tratar de integrar esta dualidad, por supuesto, ¿no? Yo suelo comentar mucho que me gusta el cine, y me gusta analizar el cine desde una parte simbólica. La existencia de todo ser humano es simbólica. El ser humano es el símbolo por naturaleza. Dicen los maestros sufíes que el ser humano es el sheikh sobre la tierra, es decir, el representante de la divinidad sobre la tierra, y en este caso tenemos que hacer valer esa condición. El artista es un particular tipo de ser humano que procura la transformación del medio que lo rodea y su transformación personal. No hay que entender al artista como este practicante de unas bellas artes occidentalizadas a partir del Renacimiento, sino como este practicante de sí mismo con objeto de alcanzar un mayor desarrollo espiritual. Y en ese sentido el coaching se convertiría en una práctica artística. Es decir, me gustaría que el auditorio también lo contemplara así. Si el coaching puede ser entendido como una serie de técnicas. De hecho, muchas de las escuelas que forman coaches procuran dar herramientas. Yo siempre he dicho que nunca somos plomeros, ¿no? Ni electricistas, somos artistas. Y en este sentido hay que recuperar ese espacio para la práctica de coaching. Los dejo con esta idea. El coaching es un practicante de ciertas técnicas y herramientas, sí, pero si no tiene esta beta artística, tampoco se sitúa en este espacio intermedio entre la fenomenología y la hermenéutica, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo siempre digo que es un arte. Y como bien dices, ¿no? En un momento dado, para ser un buen artista, pues habrá que conocer, ¿no?, el manejo del pincel o de lo que sea, pero solo por conocer el pincel no llegas muy lejos, ¿no? Y además, también recojo lo que has dicho, ¿no? Este arte, no como desde lo bello, donde podría quedar pegado el coach, intentando que haya una funcionalidad, que alguien le compre el producto, que alguien reconozca esta belleza, entre comillas, sino que yo recuerdo, ¿no?, mi profe de filosofía del arte situaba al arte desde el sentido más místico, y de ahí artísticamente, ¿no?, este espacio que también tenemos, ¿no?, en Essential Institute, que tiene que ver con lo sublime,
con esto que no tiene absolutamente ninguna funcionalidad y que en cualquier caso, como tú dices, ¿no? Y desde Gadamer, otro filósofo, y Foucault, ¿no? Especialmente, tiene que ver con la creación de la propia obra de arte, que es uno, y además, y a partir de ahí, solo a partir de ahí, cómo podemos facilitar la creación, la recreación de la propia obra de arte, que es el cliente. Claro, de hecho mencionas a Foucault, y en su última época, en esta exploración del dominio de sí, que lo veía con esta doble vertiente como una resistencia a este mundo contemporáneo, pero por otro lado lo veía también como una autocreación, ¿sí me explico? Y retomaba en este caso a los filósofos griegos de las prácticas místicas y esotéricas del reciente cristianismo de los padres del desierto, con esta metodología de la confesión y demás, no tanto como una sujeción al otro, sino como una vida correctamente examinada, ¿no? Y en este caso podríamos entrar al tema del autocoaching, que tanto se menciona por ahí y que de alguna manera es un tanto extraño porque yo creo que se requiere la mirada del otro, ¿no? Que lo mismo hace el artista, es decir, el artista se confronta con los materiales y los materiales mismos le imponen una cierta limitación propia, ¿no? Entonces el artista, en esta lucha con el material constante, saca del material lo mejor de sí mismo, pero también lo respeta y lo ama profundamente. Entonces, toda práctica artística es esta, tratar de la lucha de Jacob contra el ángel, ¿no? En donde al final de la noche nadie vence, ¿no? Y los dos se funden en un solo ser, que esto es hermosísimo, ¿no? Esto de la fusión también, y la simbología que has comentado antes es clave, ¿no? Me recuerda al papel de la poesía, ¿no? Yo que además pinto, me gusta escribir poesía. En la poesía hay esta unión, ¿no? Tan sinérgica y armoniosa de las dos mentes, ¿no? Y de lo simbólico y de lo lingüístico, de la palabra en el contexto artístico. Y da un juego espectacular porque al final es el lenguaje del alma pura, ¿no? Sí. Claro, había un poeta italiano, Giuseppe Ungaretti, que decía que las palabras nunca son lo que significan, y en la poesía las palabras adquieren otra significación de acuerdo al contexto en donde están. Él se paraba frente al océano y decía: me ilumino de inmensidad. Y en ese sentido, iluminarse e inmensidad no se refieren a lo que el diccionario dice, ¿no? Y en este diálogo con el coaching, entre el coach y el coaching, las palabras adquieren una importancia fundamental, poética, diría yo, ¿no? Absolutamente. Yo creo que es para mí casi imprescindible que un buen coach explore su parte artística, desarrolle su parte artística de la forma y fórmula que mejor le apetezca, pero que explore toda esa parte de sí, porque es una de las bases del trabajo como coach. Y ahora hablamos del coaching, pero bueno, de otras disciplinas también, por supuesto, ¿no? Es una dimensión humana que aquí en Occidente tenemos como muy olvidada, ¿no? Por eso para nosotros es muy importante, ¿no? De hecho, si veis la estructura del programa, ¿no? Sabiamente es el cierre, la armonía entre conscientemente y artísticamente. Y creo que, ¿no? En esta aparente dualidad, cuando se integra bien y se armoniza, aparece realmente esta sabiduría de la que estamos hablando. Y como decía Ricard, ¿no? Y como decías tú, al final todos los filósofos van a parar aquí, todas las filosofías y tradiciones filosóficas, ¿no? Y místicas, porque tiene que ver con lo humano. Y en coaching estamos trabajando con lo humano. Tenemos que estar muy conscientes de que, por ejemplo, o al menos trato yo, de entender que la muerte no es un evento, es un proceso. Y toda relación humana es un adquirir conciencia de este estar muriendo en tiempo gerundio, ¿no? Y en ese sentido adquirimos mucha mayor presencia para practicar cualquier cosa que hagamos, ¿no? La muerte es un proceso, no es un evento. Con esa frase yo creo que quedamos bastante extasiados artísticamente. Conectamos con esas palabras poéticas que nos ayudan a referir y que los oyentes también entiendan esta parte del arte que es el coaching y sacarlo un poco de esos escenarios técnicos y funcionales y de resultados. Es más bien una frase que tú usabas mucho y que seguramente me dirás si la sacaste: el baile, ¿no? Es un baile. Esto se suele utilizar mucho en coaching. Luego de lo que se dice a lo que se hace, habría que ver, ¿no? Cada uno. Bueno, ya
ya sabemos, ¿no? Exacto. Que esta es la parte más difícil de toda la vida, ¿no? Exacto. En cualquier caso, yo siempre digo, ¿no? El coaching esencial es un coaching del alma. Entonces, seguramente habrá otras líneas de coaching, ¿no? Quizá, ¿no? La línea en la que trabajas tú, Alberto, también tiene mucho que ver con todo esto, ¿no? No todas las líneas, igual que no todas las líneas psicológicas, etcétera, etcétera, ¿no? Y tienen su función y su utilidad, por supuesto, faltaría más. Pero hay que ver, ¿no? ¿Para qué uso y cómo hacemos? Y divierte al alma. Finalmente ese proceso es divertirnos, ¿no? Sí, el amor con H. El amor con H. Muchas gracias. Luego volvemos. Hasta pronto. Namaste. Namaste. Gracias. Sabiamente, espacio de herramientas y propuestas orientado a facilitar el pasar a la acción con sabiduría. Hacerse sabias preguntas para descubrir sabias respuestas. Cris Bolívar. De vuelta aquí, namaste. Namaste. Alberto y Cris. Ahora aterrizamos un poco todo lo que ya hemos expuesto, lo que ya tan armoniosamente habéis compartido en dúo, que sale con una increíble armonía. Y le damos a los oyentes, a nuestros radioescuchas. Por ejemplo, Alberto, tú tienes 2 libros que son Los dominios de congruencia y La razón intuitiva. En estos libros pueden saber bastante de tu trabajo, de lo que nos estás planteando hoy. Aquí aterrizamos un poco y le damos a los oyentes pautas, recomendaciones, libros, artículos, lo que tengáis. Para ti, todo tu planteamiento, ¿cómo se lo propones a tus coaches o a las personas que te contactan o a las que quieren profundizar más con tu trabajo? Sí, bueno, la parte, digamos, teórica, metodológica, fundamentada del trabajo que nosotros hacemos, tanto en la práctica de coaching como en el programa de certificación, está en este par de libros que mencionas, Dominios de congruencia y La razón intuitiva. Fundamentalmente, uno alimenta al otro, pero el libro de Dominios de congruencia habla rápidamente de 9 campos de acción que el ser humano tiene que deben estar armonizados. Por un lado, el cuerpo, el lenguaje y las emociones. Por otro lado, su ser, su hacer y su tener. Y por otro lado, su ayer, su hoy y su mañana. Y en la razón intuitiva habla precisamente de esta interfase entre las 2 formas de conocimiento, que es la intuición hacia lo elevado y la razón hacia lo bajo, digamos. Y en este sentido, habla más sobre las recomendaciones para una práctica de coaching más artística en este sentido. Es lo que pudiera yo decir fundamentalmente, ¿no? ¿Nos traes tienes por ahí algún texto, algún cuento, algo que ayude a aterrizar estas ideas? Sí, claro, con gusto. Ricard mencionaba hace rato una de las historias sobre los ciegos y el elefante que está en el libro. A mí me gustaría leerles otra. Esta forma parte de la tradición sufi, donde hay un personaje particular que se llama Nasruddin, que es una mezcla entre sabio y tonto, ¿no? La raya a veces es un tanto sutil en este sentido. Y la historia dice así: alguien vio a Nasruddin buscando algo en el suelo cerca de un farol. ¿Qué has perdido, Nasruddin?, le preguntó. Mi llave, dijo Nasruddin. Fue así que ambos se arrodillaron para buscarla. Después de un rato, el otro hombre le preguntó: ¿dónde se te cayó exactamente, Nasruddin? En mi casa, contestó aquel. ¿Y entonces por qué buscas aquí? Es que hay más luz aquí que dentro de mi casa. Y esta historia nos remite a la pregunta de ¿dónde hay que buscar lo que se nos perdió? Y en este sentido el coaching es una especie de búsqueda a través del otro. Nosotros somos el amigo que le hace la pregunta a Nasruddin. Nasruddin, ¿dónde hay que buscar? ¿Y qué es lo que buscas? Porque en ocasiones solemos buscar donde hay más luz, pero ese es el camino fácil, que también mencionaba Ricard, estas prácticas exotéricas carentes de toda espiritualidad. O hay que regresar y enfrentar esa oscuridad, que es realmente donde perdimos lo que más anhelamos, que fundamentalmente en este caso es el ser. Y en este sentido el coaching es una práctica que ayuda al otro y al mismo coach
al tiempo simultáneo a encontrar aquello que se nos perdió, que no es otra cosa más que ese paraíso terrenal del cual salimos y que no es otra cosa más que el regreso de Ulises a casa, a esa Ítaca donde Penélope lo espera, tejiendo y destejiendo pacientemente su regreso. Y Ulises regresa, curiosamente, desnudo, sin tripulación, sin barco, sin ropa. Hay un libro que ahora que comentas esto, ¿no? Recoge distintas miradas o tradiciones filosóficas y que se llama La nostalgia del paraíso, del antropólogo Joan Prats, que está muy bien porque hace una mirada desde el chamanismo, desde el sufismo, desde el budismo, desde lo místico, para ver, ¿no?, qué hay en esta búsqueda, ¿no? Y cómo a veces nos perdemos también, ¿no? Y cómo podemos ir al sitio adecuado, ¿no?, a buscar la llave. Yo en un ensayo que está colgado también en la web, ¿no?, en la parte de artículos, en recursos artículos, un ensayo sobre hermenéutica que se llama Reflexión sobre la hermenéutica y el sujeto como propia obra de arte. También, ¿no?, hago una reflexión sobre esto, sobre cómo reencontrarnos, cómo seguir, ¿no?, ya no tanto desde el cerrar un deseo y el poseer, ¿no?, esta satisfacción de haber cerrado este deseo, que nos lleva a las búsquedas inminentes, a matar el síntoma, a poner tiritas. En lugar de eso, cómo podemos sostener el deseo, pero escuchar esta nostalgia, este anhelo, que también se llama, ¿no?, de volver a la completitud del ser, ¿no?, de recuperar este ser en el que nos perdimos por el camino desde un ego que nos fragmenta. Entonces, aquí en este espacio de Sabiamente diría que cualquier herramienta, cualquier metodología, cualquier libro, cualquier lo que sea, disciplina, etcétera, etcétera, que realmente vaya o que proponga esta completitud del ser, este camino hacia la completitud del ser, es interesante. Claro, lo malo de nuestros tiempos es que se vende cualquier cosa utilizando palabras, ¿no? Y a veces me sorprendo, sobre todo en coaching, de cómo hay coaching para todo y de todo, ¿no? Y cómo se utilizan la palabra amor, la palabra ser, la palabra... y luego rascas y no hay nada, de nada. Entonces yo diría aquí ver quiénes son las fuentes, qué base tienen, qué recorrido personal, quién es el coach, quién es el creador de la escuela, no sé, ¿no? Porque para hacer un poco de distinción y discriminar el humo de lo real, ¿no? Claro. Miren, aquí yo recomiendo regresar a las mitologías de todas las tradiciones. Está el mito egipcio del desmembramiento de Osiris por parte de Set. Y este desmembrar y este remembrar o rememorar es volver a poner estas piezas del ego disperso juntas, ¿no? Entonces, regresar a las mitologías tradicionales, hablan de este retorno siempre, de una pérdida de algo y el regreso, fundamentalmente todas, sin excepción. Sí, sí. Entonces, regresar a estas lecturas que por antiguas no son menos llamativas, ¿no? Yo diría que todo lo contrario. Sí, sí, son clásicos. Y también diría que para un coach, aparte de estudios profundos de psicología, creo que serían necesarios, y para todo humano, estudios profundos de filosofía. Creo que también el coaching a veces está muy banalizado en este mundo moderno orientado a los resultados y objetivos. Nosotros, por ejemplo, no hablamos ni de objetivos, ¿no? Orientado a este, ¿no?, a este ser exitoso, ¿no? El coach exitoso, tener negocio, tener muchos clientes, y en cambio se pierde la esencia del ser coach, del ser humano, del ser sabio, o de ir hacia esta sabiduría que me va a permitir acompañar realmente procesos humanos hacia este camino al despertar, a la no dualidad, a la sabiduría, a la completitud, a una vida plena, ¿no? Claro, por supuesto. Y el coaching es eso, un camino hacia una vida más plena. Ahora yo os voy a poner un poco, me voy a poner de la mala de la película, y voy a hacer una pregunta. ¿Podría haber una manera, o la veis, o la tenéis, ¿no?, cualquiera de los dos, o los dos, de bajar un poco todo eso? Porque es
muy importante como para dejarlo en la filosofía, aunque hay que buscar e ir a la filosofía. Es muy importante y no sé, a mí se me antoja que habría que traerlo un poco a la cotidianidad, a la vida diaria, a todas estas, ese 97,7% de personas que todavía quizás no puedan entender de una manera esa necesidad, pero llevárselas a ellos, ¿no? Yo creo que allí hablábamos de lo del coaching, que todavía no se puede tomar como una disciplina espiritual, pero yo creo que habría que darle esa importancia, traer, ¿no?, esa disciplina, toda esa filosofía, traerlo y hacerla más cotidiana, más del día a día. Para no coaches, ¿te refieres? Para que todos puedan entender un poco y acercarse al coaching de una manera más fácil, más a mano, porque lo necesitamos. Es que la humanidad lo necesita. Sacar la etiqueta negativa que muchas veces está teniendo ya el coaching, ¿no? De algo pragmático para mañana, para conseguir tus sueños, ser feliz, ser exitoso a corto plazo ya en 3 sesiones. Claro. Y venga que yo te llevo allí y ya, ¿no? Eres feliz. Como hay una ambivalencia, ¿no? Pero este coaching centrado en la eficiencia y la eficacia, ¿no? Exacto. No, el acercamiento. Sacar eso, ¿no? Sí. Limpiar. No está mal, se puede lograr eficiencia y eficacia en el coaching organizacional, tampoco que se quede el auditorio con la idea de que los coaches andamos flotando por ahí, con esta mirada perdida en el vacío y bendiciendo a todo el mundo. No es así, pues. Se puede lograr eso, pero a través de la transformación del ser, porque todo hacer que está centrado en el tener y no tiene sus raíces en el ser, acaba regresando, como decía Cris, a estos parches que regresan al rebote de una manera mucho peor de como estaban antes, ¿no? Es decir, el coaching, como lo entiendo yo y como lo entiende Cris, voy a hablar por ti, es un coaching que está centrado en la mirada en el ser para que el propio ser transforme su hacer. Y no en como se entiende en algunas escuelas de coaching, en donde está centrado en el hacer, pragmáticamente, ¿no? La pregunta fundamental de ese tipo de coaching es, ¿y qué vas a hacer? Pues no sé, te dice el otro, para eso vengo, ¿no? O sea, no. Esto es muy importante. Pero el estar centrado en el ser requiere una precondición, que es el estar en el aquí y ahora constantemente, siempre. Tratar de que el coach esté en el aquí y ahora constantemente, pues. Que no divague. Y en este sentido también, yo quiero rescatar una parte de la hermenéutica también, que es válido ofrecer interpretaciones al coachee, porque el coach también es hermeneuta. El coachee decidirá si le sirven o no le sirven. Pero hay que otorgar responsabilidad al coachee también. No es un ente vacío que acepte todo lo que el coach le da. Exacto. Una clave esto. Estoy de acuerdo también contigo, ¿no? En el coaching más organizacional o ejecutivo, el coaching va al ser. O sea, estamos hablando siempre en coaching de desarrollo del potencial. Así que estamos hablando de las personas, no estamos hablando de lo que logran. Y nos están diciendo que cortemos. Se acaba el tiempo ya. Y está resignándose, decir, madre mía, qué trabajo voy a tener en cortar cosas. Bien, namaste, que la sabiduría nos acompañe. Volveremos. A los coaches Volveremos, seguramente, porque este tema da para mucho. Namaste. Bien, gracias, Alberto. Gracias. Namaste. Namaste. Te recordamos que en la web de Essential Institute, en la sección Recursos y en el apartado de Calendario o Servicios Esenciales, encontrarás vídeos, posts, sutras, conferencias, talleres, artículos, bibliografía y otros muchos recursos que te ayudarán en tu camino hacia la sabiduría. Gracias a nuestros invitados por haber compartido la mirada esencial con nosotros y gracias a Construyendo Relaciones Barcelona. Puedes seguirnos, escucharnos o descargarte el podcast del programa en la www.essentialinstitute.org. Sección de recursos. Essential Institute es un espacio para la sabiduría, conciencia y la transformación personal, organizacional y social. También puedes co-crear y compartir el programa desde nuestro grupo de Facebook Radio La Mirada Esencial y por último te recordamos nuestro email
de contacto: info@essentialinstitute.org. Desde la mirada esencial, Lorelis Cova, como siempre, te desea que la sabiduría te acompañe. Hasta la semana que viene. Namaste.